Estamos en la región de Murcia. Como es el sureste de España, pasamos de un extremo a otro, de sequías a crecidas fluviales. Aquí las lluvias producen aumentos desmesurados e irregulares en el caudal, y la consecuencia de esto son las riadas. Durante la historia se han llevado a cabo obras encaminadas a controlar la dirección de las corrientes fluviales y a su vez aprovecharlas para el cultivo. En la riada de 1453, el noble Pedro Fajardo declara que el Segura creció tanto e en tal manera que derribó el asud donde se tomaba e toma el agua para regar la huerta de esta dicha ciudad. Desde entonces, la historia de la huerta de Murcia se resume en una lucha contra la circulación anárquica de las aguas. Este es el archiconocido Paseo del Malecón. Su creación se remonta a los inicios del siglo XV, precisamente creado para contener las aguas del río, ya que en este siglo ocurrieron más de 10 inundaciones que causaron grandes destrozos. Se quiso, pues, ampliar el malecón y diseñar unos peculiares sumideros con un funcionamiento problemático, medidas que fueron propuestas por Diego González de Peñaranda. Estas siglas significan archivo del concejo, lo que hoy es el ayuntamiento. Las inundaciones continuaron en siglos posteriores, hasta las reformas de 1775, donde se encauzó el río y se añadieron los muros de sillería, haciendo que este problema dejara de tener relevancia. En el siglo XVII tiene lugar la primera riada icónica, San Calixto. Podemos encontrar recortes de prensa donde se menciona esta riada, como el de la Gaceta Universal en el siglo 1879 o el Diario de Murcia en un anuncio de su tomo Cosas de Murcia. Pedro Villazar enumeró los daños en una carta noticiera y en 1653 el ayuntamiento dio acta de la crecida. La icónica Catedral de Murcia tiene una implicación única con San Calixto. En ninguna riada se vio tan desprotegido el archivo catedralicio, ni llegó tan alto el nivel del agua alrededor, hasta 2 metros. Durante las fortísimas tormentas eléctricas, el cabildo subía en procesión hasta la planta de los conjuratorios y el obispo o canónigo exhortaba a los 4 puntos cardinales para que el temporal abandonase los campos murcianos. Pero había un quinto conjuratorio dedicado exclusivamente a frenar las inundaciones del río Segura. Por eso está orientado hacia el río y sobresale de la torre. Durante estos años continúan las riadas, pero la más importante y recordada fue la de Santa Teresa en 1879, donde coincidieron las crecidas del Segura y el Guadalentín. El 22 de octubre, la Crónica Meridional señala que Murcia se había convertido en un lago mucho más grande que durante la riada de San Calixto. 777 muertos, 24.000 hectáreas arruinadas y 2.600 casas destruidas. La repercusión fue universal. Dibujantes y pintores franceses pusieron su arte al servicio de la angustia murciana para llamar al apoyo internacional. Antonio Pérez y Gómez cuenta cómo ese mismo año se edita un número único de la revista París-Murcie, una verdadera rareza bibliográfica donde aparecen artículos de escritores como Víctor Hugo, Alejandro Dumas o Émile Zola. También hubo suscripciones y actos benéficos en países como Bélgica, Grecia, Rusia y Egipto. Y durante el siglo XX, quienes vivieron en Murcia aún recuerdan las inundaciones de 1987. Yo ya tenía una casa donde vivimos en Infante Juan Manuel y se inundó totalmente el garaje hasta el techo. Claro. La del 84, el 87 fue un poco menos. Y viniendo para mi casa, de San Antonio para mi casa, era un caos. Claro. Tenía que venir por la Gran Vía, no podía pasar. Sí, lo que es la gota fría aquí, hasta que en el 80 y tantos, pues empezaron a hacer diques por ahí arriba, en la zona más alta del río Segura y sobre todo las ramblas que iban a parar todo al río Segura, hay diques ahí puestos y ahí pues claro, pues, contienen el agua y ya no están las inundaciones antiguas, claro. En los años 2000, el azud que antes estaba bajo el puente viejo fue suprimido y hoy queda el azud que encontramos bajo el puente Manterola, arreglado en la última década. Aquí podemos ver una lista de las inundaciones más importantes registradas en el siglo XXI en la región de Murcia, pero solo comprende hasta 2012. Lo cierto es que en 2016 ocurrió una de las más importantes en estas 2 décadas y afectó sobre todo al área vertiente del Mar Menor, como los Alcázares.